Breve historia de la adoración nocturna en México y en Tepeji del Río, Hidalgo. El contenido de este video ha sido creado con la finalidad de informar hechos históricos relevantes. Dicha información ha sido proporcionada por las autoridades correspondientes. Ya se acercan los estandartes del Rey, resplandece el misterio de la cruz, en la cual la vida sufrió la muerte, y con su muerte nos dio la vida. Los adoradores nocturnos, sea en particular o en sus turnos de cada mes, son una pequeña comunidad unida a la Iglesia Universal de Cristo. O sea, son comunidades de oración y reparación, con Jesús sacramentado, viviendo el Getsemaní, cumpliendo la voluntad del Maestro. Velad y orad. Cada adorador, con la liturgia de las horas, logra estar unido con el resto universal de la Iglesia. La adoración nocturna tuvo origen desde los primeros tiempos del cristianismo. Los cristianos de aquella época celebraban por lo general sus reuniones protegidos por las sombras de la noche. Se agrupaban en derredor de las tumbas de los apóstoles o de otros santos mártires, en donde los sacerdotes celebraban la Santa Misa, en la cual se les impartía la Sagrada Eucaristía, que recibían después de adorarla. Los romanos, que eran en extremo supersticiosos, veían con temor el lugar donde se depositaban a los muertos, por lo cual, hasta cierto punto, estaban seguros los primitivos cristianos dentro de las catacumbas, que eran los panteones de sus mártires, a donde penetraban amparados por la oscuridad de la noche, teniendo precaución de salir antes del amanecer. Desde su institución, la Sagrada Eucaristía ha recibido incesantemente cultos de adoración, inclusive las horas de la noche, particularmente en las comunidades de religiosos, aunque con diversas prácticas anexas a sus respectivas reglas. La adoración nocturna, como toda institución colectiva, fue establecida por primera vez en Roma. El canónigo coadjutor de la Iglesia de Santa María in Via Lata, Dr. Don Giacomo Sinibaldi, que había concebido la idea de semejante fundación en febrero de 1809, hizo el primer ensayo invitando a algunos otros compañeros de cabildo a permanecer durante la noche velando al Santísimo, expuesto en su iglesia, en ocasión de tocarle el turno de las 40 horas. Repitieron la piadosa práctica el día de Jueves Santo, y fuera de la propia, en otras iglesias de Roma, en varias noches. Se asociaron a Sinibaldi en esta empresa eucarística su colega, el canónigo Bonomi, también de Santa María in Via Lata, el marqués Giovanni Patrizi y el caballero don Lorenzo Giustiniani de la casa principesca de este nombre. Poco a poco se fueron uniendo a ellos algunos otros miembros del clero y personas seglares. Imprimieron un opúsculo dando noticia de la obra iniciada, y como fuese grande el número de los que solicitaron ser en ella inscritos, se dio carácter de regularidad y permanencia de la misma. En esta publicación de una breve historia de la adoración nocturna, fue en la noche del 19 al 20 de noviembre de aquel año de 1810, se verificó la primera vigilia regular en Santa María in Via Lata, que después fue repitiéndose todas las noches en las distintas iglesias en que estaba expuesto el Santísimo Sacramento en forma de 40 horas. El 23 de abril de 1824, el Papa León XII la elevó a archicofradía, con la facultad de agregar y hacer partícipes de indulgencias a las asociaciones que se unieran a la obra. La fundación en México se dio el 28 de enero y se inauguró el 4 de febrero de 1900, como sección radicada en el Templo de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Fue agregada canónicamente a la Archicofradía de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento de Roma el 5 de mayo de 1904 y elevada y constituida como asociación con facultades a su Consejo Nacional para agregar a otras asociaciones del mismo nombre y estatutos el 29 de junio de 1913 por el Papa San Pío X. 8 años después de haberse declarado archicofradía la Adoración Nocturna de México, en el año de 1921 se inauguró la sección Ameca Meca. El 20 de diciembre del año anterior,
quedaron fundadas las secciones de Río Verde, Hacienda del Rincón, Frontera de Tabasco, Tepeji del Río, Toluca, Zapotlán, Parras, Jalostotitlán y Ayo el Chico. El acta de fundación de la adoración nocturna en Tepeji dice textualmente: en la iglesia parroquial del pueblo de Tepeji del Río, del estado de Hidalgo y perteneciente al Arzobispado de México, a los 20 días del mes de diciembre de 1920, reunidos con el señor cura, párroco presbítero Tirso Castil, los vecinos de la población, cuyos nombres constan al final, se procedió a dar lectura al preámbulo y algunos artículos del reglamento de la adoración nocturna mexicana. El señor cura, ya mencionado, declaró fundada la sección adoradora nocturna de Tepeji del Río. Se procedió desde luego, conforme al citado reglamento, a la elección del presidente, cuyo cargo recayó por unanimidad de votos a favor del señor Avelino Reyes, el cual, siguiendo las instrucciones del propio reglamento, nombró secretario al señor don Antonio García Islas, tesorero el señor Lázaro Orozco y vocales a los señores Guadalupe Ávila, Ladislao Padilla Jesús Caballero y Miguel Mendoza, todos los cuales, por estar presentes y conformes con sus nombramientos, tomaron posesión desde luego y nombraron jefe del primer turno al señor don Fractuoso Hernández y secretario del mismo turno al señor don Jerónimo Alcántara. Se tomaron los siguientes acuerdos. Primero, reconocer como fundador al señor don Francisco Rodríguez. Segundo, celebrar desde luego una vigilia cada mes formándose el primer turno con todo el personal presente. Tercero, elevar una instancia a la Sagrada Mitra de México, pidiendo la licencia canónica y erección de la sección adoradora nocturna de la parroquia de Tepeji del Río. Y cuarto, obtenida esta licencia, pedir al Consejo Supremo de México la agregación a la Archicofradía de la Adoración Nocturna Mexicana. Luego de diversas luchas, intervenciones y negociaciones, en 1917 se elaboraba y proclamaba la Constitución Mexicana, que aún con muchísimas enmiendas sufridas a lo largo del siglo, permanece vigente hasta hoy. Dicha Constitución desconocía la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, limitaba los derechos cívicos y políticos del clero, y contradictoriamente legislaba sobre la libertad religiosa y la educación religiosa. En noviembre de 1924, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de la República, jurando hacer cumplir la Constitución. Aunque no cumplió su juramento en otros aspectos, sí lo hizo en lo referente a la ley de cultos, señalando en el Código Penal castigos desproporcionados para los infractores. Esta, conocida como la Ley de Calles, era prácticamente una persecución contra la Iglesia Católica como venganza por no haberse dejado someter a todas las disposiciones de su gobierno. Con el apoyo de más de 2 millones de firmas, se solicitaba la reforma de la Ley de Calles. Se declaró un boicot al gobierno, se realizaron diversas protestas pacíficas, pero todo fue inútil. El 31 de julio de 1926 entraría en vigor dicha ley. Ante la inutilidad de sus esfuerzos, los obispos mexicanos emitieron una carta pastoral colectiva, en la que informaban de la suspensión del culto, como una forma de protesta ante el sometimiento de la Iglesia a un Estado que no reconocía la realidad del catolicismo. Después del 31 de julio de 1926, los templos deberían quedar bajo la custodia de juntas parroquiales, pero la Secretaría de Gobernación fue más allá y exigió a las autoridades municipales la clausura y sello de los edificios anexos a los templos. En numerosos casos, se permitieron verdaderas profanaciones a los lugares y de los objetos sagrados. Fue la Guerra Cristera escenario de la caída de muchos mártires, hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la religión católica. En el informe que ofreció el entonces presidente de la Adoración Nocturna Tepejana, Agustín Calzadilla García, en el marco de la Asamblea Eucarística Nacional verificada en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, durante la celebración de la fiesta de Cristo Rey, el 26 de octubre de 1930, narra los siguientes hechos en torno a la persecución y muerte de algunos miembros de la Adoración Nocturna de Tepeji del Río. Cuando llegó el 30 de mayo de 1926, en que tuve honor de ser nombrado presidente de la sección, nada más que para colmo de males, la persecución religiosa ya estaba tomando fuerza en aquellos contornos. Habíamos fundado las siguientes secciones: Jilotepec, Nopala y Tula, pero vino la suspensión de cultos en el estado de Hidalgo desde el 10 de julio de 1926. Un mes antes que se llevara a cabo en todo el país, vinieron los ataques directamente a nuestras personas.
se aprovecharon para decir que nos reuníamos en la sala de guardia para conspirar contra las autoridades y otros muchos cargos de este estilo que nos hacían. Las vigilias se celebraban en el templo parroquial hasta que se pudo, y cuando las autoridades municipales nos prohibieron la entrada al templo y sala de guardia, entonces Dios nos ayudó para celebrarlo en casas particulares y en el campo muchas veces, siendo por entonces los principios de 1927, cuando ya estábamos siendo objeto de una persecución despiadada. El inolvidable día 24 de mayo de 1927 fue sacrificado un hermano en el Señor, con motivo de la horrorosa traición de uno de los que antes pasó por nuestro y hasta por familiar de aquel héroe, que había ido en busca de otros 2 hermanos del sufrimiento, que horas antes de manera muy villana habían sido hechos prisioneros, fueron maltratados de manera muy infame en lugar despoblado y distante de Tepeji. Los llevaron a Tula, cabecera del distrito, y continuaron los rigores de los días anteriores. Se les amenazó con la muerte para ver si sacaban la declaración de que los sacerdotes eran culpables. Por eso los llevaron a la cabecera del distrito el 25 y regresaron el 26. El 27 entraron en capilla y el 28 en la mañana fueron conducidos al mismo lugar de su aprehensión. Ahí, con intermitencias, fueron sometidos al sacrificio de sus vidas por defender la verdad. Cabe mencionar que en esos difíciles años, mucha de la documentación original de la Asociación Tepejana fue enterrada en lugares ya olvidados por temor a la persecución desencadenada por el gobierno, razón por la cual en los archivos parroquiales y de la propia sección adoradora no existen documentos originales sobre la adoración nocturna de Tepeji, misma suerte que ha llevado el testimonio gráfico al carecer de manera alarmante de este material. La adoración nocturna tepejana es sin lugar a dudas una muestra de la gran piedad que ha tenido el pueblo de Tepeji del Río, pues ya que forma parte del patrimonio popular y religioso de todos los tepejanos y de México. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Contemplemos la belleza y la alegría de caminar juntos con Jesús sacramentado en la adoración nocturna mexicana en Tepeji. Bueno, hermanos, pues yo les doy las gracias a todos los de la adoración nocturna que vienen de otras secciones a acompañarnos, a venir a visitar a nuestro Rey de Reyes. De antemano les doy las gracias a todos aquellos que hicieron
lo posible para poder tener nuestra parroquia hermosa, como quien se dice, hermosa para nuestro Rey de Reyes. Y de antemano, muchas gracias al pueblo en general, a nuestros sacerdotes y a todos aquellos que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta santísima noche. Y que Dios los cuide, Dios los bendiga y que les multiplique a todos aquellos que nos ayudaron para hacer posible este cierre de este centenario de 100 años, que hasta ahorita hoy tendremos 101 años, ya que no pudimos los 100 años por nuestra enfermedad de la pandemia. Muchas gracias, que Dios los cuide, Dios los bendiga y que vayan por un buen camino a todos aquellos que se van a regresar para sus orígenes de su pueblo. Pues yo les doy gracias precisamente al Santísimo Sacramento, que aunque tengo poquitos años aquí en la sección, pues me ha dado licencia de no fallarle en este tiempo pequeño que tengo, y así espero de él que me siga ayudando hoy y siempre. Hermanos y hermanas de la adoración nocturna, alabado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre sea bendito y adorado.
Amen.